Sofía Martínez entró en el edificio de oficinas exactamente a las 7 de la mañana, cuando los pasillos aún estaban desiertos y el único sonido era el zumbido de los aires acondicionados. Apretujaba contra el pecho una bolsa con su uniforme lavado y planchado en casa, e intentaba no cruzar la mirada con el guardia de seguridad, que le hizo un gesto indiferente para que pasara. Era su tercer día en el nuevo trabajo y todavía se sentía como una extraña en ese mundo de mamparas de cristal y caros sillones de cuero. El puesto de limpiadora en una gran empresa le había parecido una salvación tras 2 meses de búsqueda infructuosa. 36 años, un divorcio a sus espaldas, un pequeño piso de alquiler en las afueras. Su vida hacía tiempo que había dejado de parecerse a las imágenes de las revistas de moda que hojeaba en su juventud. Ahora, lo más importante era pagar el alquiler a tiempo y no pensar en que una vez soñó con algo diferente. Habían pasado 3 años desde el divorcio, pero aún no se acostumbraba a la soledad. Su exmarido había insistido en que se dedicara solo a la casa, que creara un hogar acogedor y no trabajara, y luego la dejó por su amante, una compañera de trabajo, abandonándola con deudas y el corazón roto. Tardó mucho en recuperarse, y cuando por fin decidió empezar de nuevo, descubrió que no era tan fácil encontrar un buen trabajo sin estudio. Comenzó la limpieza en la sala de reuniones de la tercera planta. Estaba limpiando la superficie de la larga mesa de madera oscura cuando oyó pasos en el pasillo. Normalmente a esa hora no había nadie. Los empleados llegaban a las 9 y ella solía terminar la limpieza principal antes de que aparecieran. Sofía se giró y vio a un hombre de unos 40 años, con un traje oscuro impecablemente cortado. Se detuvo en la puerta y la miró con una extraña atención, como si intentara recordar o conectar algo. «Buenos días», dijo en voz baja, y su voz sonó inesperadamente suave para un hombre con una expresión tan seria. «Buenos días», respondió Sofía y volvió a su tarea, esperando que él siguiera de largo. Pero el hombre no se movió. Sentía su mirada sobre ella e involuntariamente se enderezó, apartándose un mechón de pelo rebelde. Finalmente él entró en la sala y se presentó. «Javier Mendoza, el director de la empresa». «¿Es usted la nueva?» «Sofía Martínez», asintió, sorprendida de que el director se hubiera fijado en ella. Normalmente la gente en esos puestos miraba a través del personal de limpieza como si no existieran. «Sí, es mi tercer día». «Entiendo». Javier se detuvo un instante mirándola como si intentara resolver un problema complejo. Luego sonrió. «Bueno, espero que le guste trabajar con nosotros. Que tenga un buen día». Salió y Sofía soltó el aire que contenía. «Qué conversación tan extraña». Los directivos de alto rango no solían reparar en el personal de servicio, pero este se había presentado personalmente y había charlado con ella sobre nada en particular. Sacudió la cabeza y volvió a la limpieza, decidiendo que simplemente había tenido suerte de encontrar una empresa decente donde hasta el director trataba a la gente con humanidad. Pero al día siguiente Javier Mendoza apareció de nuevo en la tercera planta mientras ella fregaba el suelo del vestíbulo frente a los ascensores. Caminaba hacia el ascensor con una carpeta de documentos en la mano, pero se detuvo al verla y asintió a modo de saludo. Sofía le devolvió el gesto y siguió trabajando, intentando no prestar atención a que él se había quedado unos segundos más de lo que la cortesía exigía. Un día después, lo vio en el pasillo cerca del departamento de contabilidad, un lugar que, según sus compañeras, él no solía frecuentar. Todos los asuntos financieros los gestionaba su subdirector. Javier estaba simplemente de pie, hablando por teléfono, pero su mirada se desvió hacia ella varias veces. Sofía empezó a sentir una ligera inquietud. Quizás no estaba haciendo bien su trabajo o había cometido algún error. Revisó todas las zonas que había limpiado, pero no encontró ningún fallo. Al día siguiente, mientras limpiaba las ventanas de un despacho temporalmente vacío, volvió a ver a Mendoza. Pasaba por el pasillo, pero aminoró el paso y se detuvo en la puerta de la oficina donde ella trabajaba. «Sofía», la llamó entrando. «¿Puedo un momento?» Ella se dio la vuelta, secándose las manos en un paño. «Sí, claro. ¿Qué tal el trabajo con nosotros?» Javier hablaba en un tono neutro y profesional, pero sin excesiva severidad. «¿Está todo a su gusto? ¿Las condiciones son adecuadas?» «Sí, todo bien. ¿Quizás tiene alguna sugerencia o propuesta de mejora?» «El material, el horario, cualquier otra cosa». Sofía se sintió un poco abrumada por tanta atención. «Todo está bien, gracias», respondió. «El ambiente es agradable y el trabajo es sencillo. Tengo todo lo que necesito». «Excelente». Él asintió con satisfacción. «Intentamos crear un entorno cómodo para todos los empleados, independientemente de su puesto. Si necesita algo, hable con el encargado de mantenimiento o directamente conmigo». «Gracias». Sofía asintió, todavía sorprendida por su amabilidad. Javier se detuvo en el umbral, la miró de nuevo con gesto evaluador y añadió: «Sabe, tiene una postura y una figura excelente. Muy buenas proporciones. Disculpe el comentario personal, es solo algo que he notado».
Sofía se sonrojó sin saber cómo reaccionar a un cumplido así por parte de su jefe. Gracias, supongo. Que tenga un buen día. Javier asintió y se fue. Ella se quedó de pie con el trapo en la mano, perpleja por aquella extraña conversación, pero decidió no darle importancia. Quizá en efecto era un directivo excepcionalmente atento. Él se marchó, dejándola sumida en la confusión. Se lo contó a una compañera, una mujer mayor llamada Isabel que llevaba 15 años en la empresa y conocía todos los cotilleos. ¿Mendoza? Repitió Isabel con una sonrisita. No le des vueltas. Es un tipo raro, frío como un témpano, nunca sonríe de verdad. Dicen que pronto se casará con una belleza de la alta sociedad. Se llama Lara. La he visto un par de veces. Alta, rubia, con una figura de modelo. Tiene un rostro serio, pero es muy guapa. Así que no creo que le intereses en ese sentido, si me entiendes. Sofía sintió alivio aunque también una punzada de decepción en algún lugar profundo. Por supuesto, no podía competir con una modelo de la alta sociedad. Era una mujer corriente con un aspecto corriente, un uniforme de trabajo sencillo y callos en las manos de tanto fregar. Decidió olvidar aquella extraña atención y simplemente hacer su trabajo, procurando no cruzarse con el director. Pero el viernes, exactamente una semana después de su primer encuentro, Javier Mendoza apareció de nuevo en la tercera planta. Esta vez, era evidente que la estaba buscando. Recorrió el pasillo, se asomó a varias oficinas y finalmente encontró a Sofía en la sala de descanso, donde estaba cambiando la bolsa de la papelera y limpiando la mesita de la cafetera. Sofía la llamó y había una cierta determinación en su voz, como si hubiera tomado una decisión importante y estuviera a punto de anunciarla. Ella se dio la vuelta. Sí. Javier se acercó y dudó un segundo como si buscara las palabras adecuadas. Luego le tocó ligeramente el hombro, un contacto casi imperceptible, casi a modo de disculpa, pero lo suficientemente claro como para captar su atención. Perdona, tengo que pedirte algo un poco extraño, empezó. Y Sofía vio que estaba realmente avergonzado. Era tan inesperado en un hombre de su estatus y posición que sin querer se tensó. Tu figura es idéntica a la de mi prometida. La altura, la complexión, casi todo coincide. Me di cuenta en cuanto empezaste a trabajar aquí. El caso es que quiero hacerle un regalo de cumpleaños, comprarle un vestido, pero ahora mismo está de viaje de negocios en París y no volverá hasta dentro de 2 semanas. Su cumpleaños es en 3 y quiero tenerlo todo listo. ¿Podrías ayudarme con la prueba? Ya sé que suena raro, pero de verdad necesito ayuda. No entiendo nada de tallas de mujer. Sofía se quedó paralizada, sin procesar del todo lo que le estaba diciendo. La petición era ciertamente inusual, pero al mismo tiempo tenía su lógica. Los hombres rara vez entienden de tallas y estilos femeninos, y su prometida estaba ocupada. ¿Por qué no ayudar? Además, era halagador que se hubiera dado cuenta del parecido. Significaba que no era tan simple e invisible después de todo. ¿Lo dice en serio? Preguntó, temiendo que fuera algún tipo de broma. Totalmente. Javier sacó su móvil y le mostró una foto. En la pantalla aparecía una mujer rubia con un elegante traje de chaqueta color arena, de pie, con la Torre Eiffel de fondo. Efectivamente su altura y figura eran muy parecidas a las suyas, aunque el rostro, por supuesto, era completamente diferente, más refinado, con rasgos perfectos. Es ella, Lara. Entiendo que la petición no es habitual, pero estoy dispuesto a compensarte por tu tiempo. Digamos 100 euros por un par de horas en una boutique. No nos llevará mucho. 100 euros por probarse un vestido. Sofía calculó rápidamente, era una suma enorme. Podría pagar las facturas de los suministros y aún le quedaría para comprarse la chaqueta de invierno que llevaba posponiendo 2 años. ¿Cuándo? Preguntó y una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Javier. Mañana por la tarde si estás libre. Pasaré a recogerte cuando termines tu turno. Iremos a una buena boutique en el centro. 1 hora, hora y media como mucho. Te pruebas un par de vestidos, yo elijo el mejor. Es muy simple. Sofía asintió sin terminar de creer lo que estaba sucediendo. De acuerdo. Acepto. Perfecto. Javier le tendió una tarjeta de visita con letras doradas en relieve. Aquí tienes mi número. Si surge algo, llámame. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en la entrada principal. Y Sofía, gracias. Me estás haciendo un gran favor. Él se fue y Sofía se quedó con la tarjeta en la mano, intentando asimilar la conversación. Su compañera tenía razón. Mendoza era extraño. Pero 100 euros por probarse un vestido era una oportunidad demasiado buena como para rechazarla. Además, ¿qué había de sospechoso en todo aquello? Un regalo normal para una prometida. Un hombre que quería agasajar a su pareja y no entendía detalles. Todo era perfectamente lógico e incluso tierno. Al día siguiente Sofía llegó al trabajo un poco antes de lo habitual y pasó toda la jornada con una extraña agitación. Incluso había traído de casa su única blusa decente, de color crema,
y unos vaqueros oscuros para cambiarse antes de ir a la boutique. No quería parecer demasiado humilde en una tienda cara. A las 5:30, se arregló en el vestuario de mujeres, se peinó recogiéndose el pelo en una coleta y se aplicó un poco de colorete y pintalabios. Se miró al espejo y pensó que tenía un aspecto bastante presentable para ir de compra. A las 6 en punto, Javier Mendoza la esperaba en la entrada. Llevaba el mismo traje impecable, pero se había aflojado la corbata, lo que le daba un aire un poco menos formal, casi normal. A su lado había un coche negro de alta gama con los cristales tintados. La puntualidad es una buena cualidad, dijo él, abriéndole la puerta. Vamos. El trayecto duró unos 20 minutos, la mayor parte en silencio. Javier respondía esporádicamente a llamadas de trabajo, de forma breve y concisa, mientras Sofía miraba por la ventana la ciudad al anochecer. Hacía mucho que no iba al centro y los escaparates brillantes, la gente elegante por las calles y los restaurantes caros le parecían imágenes de otra vida, lejana e inalcanzable. La boutique estaba situada en uno de los barrios más prestigiosos, en un antiguo palacete con columnas en la entrada. Dentro reinaba el silencio, olía a perfume caro y a las flores frescas que adornaban altos jarrones. Una joven asesora los recibió con una sonrisa respetuosa. Buenas tardes. Hemos preparado varias opciones, como nos pidió por teléfono. Gracias, Ana. Javier asintió y se volvió hacia Sofía. Esta señorita nos ayudará con la prueba. La vendedora examinó a Sofía con la mirada experta de un profesional y asintió con aprobación. Por supuesto. Talla 38, altura 1,70. Excelente. Pasen, por favor, les mostraré los modelos. Los condujo hacia unos percheros donde colgaban varios vestidos. Javier se detuvo ante uno de color verde esmeralda ceñido, de manga larga y con un escote en la espalda profundo pero elegante. Dijo. Pruébatelo, por favor. Sofía cogió el vestido. Era sorprendentemente ligero, a pesar de la tela densa. Entró en un amplio probador con espejos de cuerpo entero y una iluminación suave. La tela era increíblemente agradable al tacto, sedosa y fresca. Se puso el vestido con cuidado y cerró la cremallera invisible del lateral. Se miró al espejo y se quedó sin aliento. El vestido le sentaba a la perfección, como si estuviera hecho a medida, realzando su figura sin resultar vulgar. Se veía completamente diferente, elegante e incluso sofisticada. Hacía muchos años que no se veía así. Cuando salió del probador, Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle al anochecer, pero se giró al oír sus pasos y se quedó inmóvil. Su rostro por un instante se volvió completamente inescrutable, casi de piedra. Luego dio un paso hacia ella, sin apartar la mirada, y susurró apenas audible. Sí, es idéntica. Sofía no entendió. Perdone. Javier sonrió rápidamente como si reaccionara de pronto. Digo que a Lara le va a encantar. Estás fantástica. La talla es perfecta, tal como pensaba. La rodeó observándola con ojo crítico desde todos los ángulos, y Sofía se sintió un poco incómoda bajo esa mirada atenta. Luego asintió a la vendedora. Nos llevamos y otro igual, por favor. ¿Quiere que le empaquete 2 vestidos idénticos por separado? Preguntó Ana con una ligera sorpresa. Sí, me llevo los 2, pero en cajas diferentes. Sofía volvió a ponerse su ropa y le devolvió el vestido a la vendedora. Mientras ésta preparaba la compra, Javier pagó con tarjeta sin siquiera mirar el importe. Sofía vio de reojo el recibo, 900 euros por un solo vestido. Se le cortó la respiración. Jamás habría imaginado que llevaría puesta una prenda que costaba más que su sueldo mensual. De vuelta a casa, Javier estuvo pensativo y apenas habló. Miraba por la ventana, tamborileando con los dedos en el volante al ritmo de la suave música que salía de los altavoces. Cuando llegaron a su casa, un bloque de pisos normal y corriente en las afueras, aparcó y sacó un sobre del bolsillo. Gracias por tu ayuda. Aquí tienes un poco más de lo que te prometí. Me has ayudado muchísimo hoy. De verdad. En casa, Sofía contó el dinero. 150 euros. Sonrió y guardó los billetes en una vieja caja donde guardaba sus pequeños ahorros. Había sido una tarde extraña, pero agradable y muy rentable. Quizá la vida por fin empezaba a sonreírle. No sabía que en ese mismo instante Javier Mendoza estaba sentado en el coche frente a su casa, revisando las fotos que había tomado discretamente en la boutique mientras Sofía hablaba con la vendedora. En ellas aparecía con el vestido verde, captada desde el mismo ángulo en que las cámaras de seguridad suelen grabar a los visitantes de lugares pub. Amplió la imagen comparándola con una foto de Lara en una pose similar. El parecido era suficiente. Para las cámaras de vigilancia, más que suficiente. Marcó un número y esperó a que respondieran. Soy yo, dijo con voz neutra. Todo está listo. La limpiadora es perfecta. Ahora es tu turno, Lara. Llama a Vega y cierra la cena. Dentro de una semana, el viernes por la noche. Solo vosotros 2, sin servicio ni seguridad. Ya sabes qué decirle.
No podrá negarse. Colgó el teléfono y miró la oscuridad tras la ventana. El plan era perfecto. Casi perfecto. Solo quedaba llevarlo a cabo sin cometer un solo error. Lara Fuentes estaba sentada en el sillón de su despacho en casa, mirando la pantalla del portátil. Tenía abierta una página con fotos de Ricardo Vega, su admirador, el competidor de Javier y el hombre que en una semana debía invitarla a cenar. Deslizó un dedo por el panel táctil, pasando las imágenes. Vega en una recepción de negocios, Vega en un yate, Vega rodeado de socios. Un rostro tranquilo, seguro de sí mismo, con la leve sonrisa de un hombre de éxito. Tenía 32 años y hacía tiempo que había aprendido que la belleza era un arma tan poderosa como el dinero o los contactos. Alta, esbelta con el pelo rubio hasta los hombros y una figura escultural, estaba acostumbrada a las miradas de admiración de los hombres y a la envidia de las mujeres. Pero tras esa apariencia se escondía una mente fría y calculadora, capaz de planificar con años de antelación. Conoció a Javier Mendoza 3 años atrás en una subasta benéfica. Él compró un cuadro por una suma astronómica, y luego se le acercó con una copa de champán y le dijo: «Es usted la única mujer en esta sala que no finge entender de arte». Ella sonrió y respondió: «Y usted es el único hombre que no finge interesarse por mí, por mi mundo interior». Así comenzó su asociación. Exactamente eso, una asociación, no un amorío. Javier le propuso un trato. Ella se convertiría en su prometida, un adorno en los eventos sociales, el rostro de su éxito. A cambio tendría acceso a dinero, contactos y poder. Ambos se entendían sin necesidad de muchas palabras. Ambos sabían que los sentimientos eran un lujo para los débiles, y ellos eran fuertes. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Javier: «Llama a Vega hoy. Cierra la cita para el viernes 27, 8 de la tarde». Lara cerró los ojos, relajándose en el cómodo sillón. Ricardo Vega llevaba 2 años enamorado de ella. No ocultaba sus sentimientos, le enviaba flores, la invitaba a cenar, le suplicaba que dejara a Javier. Ella siempre se había negado con delicadeza pero sin ser tajante, dejándole una puerta abierta a la esperanza. Vega era insistente pero cortés. Nunca cruzaba los límites, siempre se comportaba como un caballero. Y eso hacía que lo que estaba por venir fuera aún más retorcido. Javier le había explicado el plan un mes antes, cuando quedó claro que Vega estaba preparando una OPA hostil contra su empresa. Ricardo había acumulado un paquete de acciones, negociado con accionistas clave y sobornado a varios miembros del Consejo de Administración. En 3 meses, Javier perdería todo lo que había construido durante 15 años. Pero si Vega moría, su imperio se desmoronaría. No tenía herederos, sus socios se pelearían por los activos, las acciones se desplomarían. Javier las compraría a precio de saldo y se convertiría en el monopolista del sector. «Son negocios», le dijo entonces. «O nosotros o él. No pienso perder lo que he construido». «¿Y tú?» Ella tampoco pensaba perder. Tenía sus propios planes de futuro, y estos incluían la fortuna de Javier después de casarse. Un divorcio en un par de años, la mitad de los bienes, su propio negocio. Pero solo si Javier seguía siendo rico. Si Vega lo arruinaba, ella no obtendría nada. Lara cogió el teléfono y marcó el número de Vega. Respondió al segundo tono. «Lara, vida mía». Su voz rebosaba una alegría indisimulada. «Qué agradable sorpresa». «Hola, Ricardo», dijo ella con un tono suave, casi íntimo. «¿Cómo estás? Hacía mucho que no nos veíamos. 3 semanas. Cuento los días». No ocultaba sus sentimientos y resultaba a la vez conmovedor y patético. «¿Llamas para aceptar por fin esa cena?» «Quizá». Hizo una pausa calculada. «Ricardo, necesito hablar contigo». «¿En serio?» «Oh, ¿sobre nosotros? ¿Sobre Javier?» «Sobre todo». Pudo oír cómo él contenía la respiración. «Quiero decir que necesito tiempo para pensar. Y necesito tu consejo. Eres el único en quien puedo confiar. Javier no es el hombre con el que yo creía que me casaba. Empiezo a darme cuenta». La mentira fluía con facilidad, con naturalidad. Había ensayado esa conversación en su mente muchas veces. «Lara, siempre te he dicho que mereces algo mejor». La voz de Vega tembló de emoción. «Estoy dispuesto a escucharte. ¿Cuándo estás libre?» «El viernes por la noche. El 27. Quizás puedas venir a mi casa». «No, mejor voy yo a la tuya». «En tu casa, solos los dos, sin nadie que nos moleste. Necesito que nadie se entere. Es algo muy personal». Por supuesto, Vega aceptó de inmediato. «Daré libre al servicio y a la seguridad. Estaremos solo nosotros. Prepararé la cena yo mismo». «Gracias, Ricardo». Lara sonrió al ver su reflejo en la oscura pantalla del portátil. «No te imaginas lo importante que es esto para mí». «Hasta el viernes». Colgó y le escribió a Javier. «Hecho. Viernes, 8 de la tarde. No habrá servicio ni seguridad». La respuesta fue instantánea. «Excelente. Ven a mi casa esta noche. Tenemos que repasar todo».
Por la noche Lara fue al apartamento de Javier, un ático espacioso en la última planta de un edificio de lujo con vistas panorámicas de la ciudad. La recibió con una copa de vino y una carpeta de documentos. Siéntate, señaló el sofá. Repasemos los detalles una vez más. No puede haber errores. Ella se sentó, se quitó los zapatos y cogió la copa. Llamé a Vega. Está eufórico. Cree que estoy dispuesta a dejarte por él. Bien. Ahora escucha con atención. Javier abrió la carpeta y sacó varias fotografías. En ellas aparecía Sofía Martínez con el vestido verde. Es una limpiadora de mi oficina. Se llama Sofía. 36 años, 1,70 de altura, talla 38. Exactamente como tú. Ayer se probó el vestido que supuestamente te compro como regalo. Lara cogió las fotos y las examinó detenidamente. Es cierto, de lejos se nos podría confundir, sobre todo si no se sabe quién es quién. Exacto, asintió Javier. El viernes por la noche la llevaré al teatro a ver Anna Karenina. Empieza a las 8. Ya he comprado las entradas. Llevará el mismo vestido verde y una peluca rubia que le pediré que se ponga. Le diré que quiero ver el look completo para mi prometida. Las cámaras del teatro nos grabarán juntos. En la entrada, en el vestíbulo, en la sala. En las grabaciones parecerá que pasé toda la noche contigo. ¿Y por qué compraste 2 vestidos iguales?, preguntó Lara. Uno para la limpiadora, que se lo pondrá para ir al teatro. El segundo es para ti. Te lo pondrás dentro de una semana, cuando vayamos a la gala benéfica. Si algún conocido te pregunta por el vestido, dirás que te lo regalé por tu cumpleaños y que lo estrenaste en ese evento. Eso confirmará la historia de que el vestido era para ti, y que la limpiadora solo ayudaba con la prueba. Cero sospechas. Lara asintió comprendiendo. Inteligente. Así que tendré mi propio vestido exactamente igual. Exacto. Y si la investigación se interesa porque la limpiadora llevaba un vestido tan caro, diré que era una simple prueba para un regalo para mi prometida. Y tú aparecerás con ese vestido más tarde y todo encajará. Entendido. Y cuando esté en casa de Vega, Lara apuró el vino y dejó la copa sobre la mesa. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga? Javier sacó de un cajón un pequeño frasco de cristal con un líquido transparente. Esto es veneno. Sin color, sin olor, sin sabor. Actúa en 20 o 30 minutos. Primero náuseas, luego dolor en el pecho y parada cardíaca. Parece un infarto. Bastan 3 gotas en una copa de vino o en la comida. Los forenses podrían encontrar restos con un análisis muy exhaustivo, pero para eso necesitarían motivos para sospechar un envenenamiento. Y no lo sabrá. Lara cogió el frasco y lo miró a contraluz. Una cosa tan pequeña decidiría el destino de un hombre. ¿De dónde lo has sacado? No importa. Javier la miró con dureza. Lo importante es que hagas todo correctamente. Llegas a su casa a las 8, cenáis. Te encargas tú de las bebidas. Ofrécete a hacerlo. Di que quieres crear un ambiente íntimo. Añades el veneno a su copa, esperas a que haga efecto y te vas por la puerta de servicio que hay en su casa. He comprobado los planos. La salida da al jardín, y de ahí a la calle de al lado. No hay cámaras. Pedirás un taxi con antelación, que te esperará a la vuelta de la esquina. ¿Y si pide ayuda? Lara hablaba con calma, con profesionalidad, como si discutiera una presentación de negocios y no un asesinato. No le dará tiempo. El veneno actúa rápido. Como mucho intentará alcanzar el teléfono, pero tú lo habrás apartado antes. Le dirás que quieres pasar la noche sin interrupciones. Aceptará. Y limpia las huellas de todo lo que toques, las copas, los cubiertos, los pomos de las puertas. Y lo más importante, no entres en pánico. Si algo sale mal, llámame. Pero es mejor que todo vaya según el plan. Lara asintió y guardó el frasco en su bolso. ¿Y cómo le explicarás a la limpiadora por qué vais al teatro? Le diré que quiero darle una sorpresa a mi prometida, comprobar cómo queda el vestido en un entorno formal. Le ofreceré una buena suma. No se negará. Es una mujer con problemas económicos, recién divorciada, apenas llega a fin de mes. 200 euros por una noche en el teatro son una fortuna para ella. No sospechará nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Me comporto como un hombre normal que quiere agasajar a su prometida. Sin amenazas, sin presiones. Solo una petición inusual pero perfectamente explicable. Lara se quedó pensativa, repasando el plan en su mente. ¿Y si la investigación pregunta dónde estuve esa noche? Estuviste conmigo en el teatro. Tendremos las entradas, las grabaciones de las cámaras, testigos, el personal del teatro que vio a una pareja parecida a nosotros. Nadie se pondrá a interrogar a cada espectador y a comparar rostro. Las cámaras del teatro no son de la mejor calidad, sobre todo en la sala, con la luz tenue. Sofía con la peluca, con el mismo vestido, de la misma altura y complexión. Para las cámaras es suficiente. Inteligente. Lara sonrió. Pero hay un problema. Si algún conocido de Vega me ve cerca de su casa.
No te verá nadie. Llegarás en taxi, el conductor no sabrá quién eres. Entrarás por la puerta principal, pero te irás por la de servicio. Para cuando encuentren el cuerpo, que no será antes de la mañana siguiente, cuando vuelva la asistenta, ya estarás en casa. La coartada, ¿a qué hora debo estar en casa? Sobre las 10 de la noche. La obra termina a las 10:30, pero dirás que te fuiste antes porque te encontraste mal. Yo acompañaré a Sofía hasta el final para que las cámaras registren nuestra presencia. Luego la llevaré a casa y volveré a la mía. Tú estarás en la tuya, sola, supuestamente descansando de tu indisposición. Lara se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces y ella imaginó cómo, en una semana, todo aquello sería de ambos. Todo el poder, todo el dinero, todo el imperio de Vega anexionado al negocio de Javier. ¿Estás seguro de que funcionará? Preguntó sin volverse. Lo he calculado todo. La voz de Javier era firme. Cada detalle, cada riesgo. Es el plan perfecto. Vega morirá de un infarto, sin signos de violencia. Yo tendré una coartada de una noche en el teatro con mi prometida. Tú también. Sin testigos, sin pruebas. En un mes compraré las acciones de su empresa y seremos 3 veces más ricos. Lara se giró hacia él. ¿Y la limpiadora? ¿No será un problema? No. Ella cree que me está ayudando a elegir un regalo para mi prometida. Después del teatro le pagaré, le daré las gracias y volverá a su vida normal. No tiene motivos para sospechar nada. Ni siquiera sabe que Vega existe. De acuerdo. Lara asintió. Entonces, hasta el viernes. Tengo que prepararme. Se fue y Javier se quedó solo. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. En una semana, todo cambiaría. Lo principal era no cometer errores. Ni uno solo. Al día siguiente Javier volvió a encontrarse con Sofía en la oficina. Estaba limpiando las ventanas de su despacho y él entró justo cuando ella terminaba. Sofía, hola, dijo amistosamente. Gracias de nuevo por tu ayuda el sábado. El vestido es perfecto. De nada, sonrió ella, secándose las manos con timidez. Me alegro de haber ayudado. Oye, tengo que pedirte otro favor. Javier se sentó en el borde de su escritorio y la miró. De un tipo completamente diferente. ¿Recuerdas que te dije que quería darle una sorpresa a mi prometida? Pues bien, he comprado entradas para el teatro para este viernes. La obra es Anna Karenina, dicen que es muy buena. Y he pensado, ¿te gustaría acompañarme? Necesito comprobar cómo queda el vestido en un entorno formal. Lara no vuelve hasta dentro de una semana, y quiero asegurarme de que el regalo sea perfecto. Sofía lo miró perpleja. ¿Quiere que vaya con usted al teatro? Exacto. Te pondrás el mismo vestido y le añadiremos una peluca. Lara es rubia. Quiero ver el look completo. Simplemente nos sentaremos a ver la obra. Me ayudarás a valorar si la elección ha sido acertada. Por la noche te pagaré 200 euros. Y una cena después si te apetece. ¿Qué me dices? 200 euros. Sofía calculó rápidamente. Era un sueño. Por una sola noche en el teatro. Yo no sé. ¿No parecerá extraño? Un poco inusual, de acuerdo. Javier sonrió. Pero quiero que el regalo sea impecable. Lara es muy exigente, y ya me has ayudado una vez. ¿Por qué no otra? Además, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? Sofía se quedó pensando. La última vez había sido hacía unos 5 años, todavía con su marido. Luego empezaron los problemas, el divorcio, la falta de dinero. El teatro se había convertido en un lujo inalcanzable. Hace mucho, admitió. ¿Ves? Considéralo una ventaja adicional. Una buena obra, un vestido precioso, una noche interesante y dinero. Creo que es una oferta bastante buena. Sofía dudó unos segundos más, pero luego asintió. De acuerdo. Acepto. Excelente. Javier se levantó. Entonces nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Pasaré a buscarte, iremos a mi casa, te cambiarás y nos iremos al teatro. Es muy sencillo. Él se fue y Sofía se quedó de pie con el trapo en las manos, sin poder creer su suerte. El teatro, un vestido precioso, 200 euros. Quizá la vida de verdad estaba empezando a sonreírle. Mientras Javier Mendoza caminaba por el pasillo, marcando mentalmente otro punto de su plan. Todo iba según lo previsto. Solo quedaba esperar al viernes. El viernes llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Pasó todo el día trabajando en un estado de agitación febril, mirando constantemente el reloj. A las 5 de la tarde terminó la limpieza, se puso su ropa de calle y salió a la entrada principal. A las 6 en punto, llegó el coche negro de Javier. ¿Lista para una noche cultural? Preguntó él abriéndole la puerta. Estoy un poco nerviosa, admitió Sofía, entrando en el coche. No tienes por qué. Todo saldrá de maravilla. Fueron a su casa. El apartamento de Javier impresionó a Sofía por su tamaño y decoración. Techos altos, muebles caros, cuadros en las paredes.
La condujo a una habitación de invitados donde, sobre la cama, ya estaban el conocido vestido verde y una caja. «Cámbiate, por favor», dijo Javier. Abrió la caja y Sofía vio una peluca rubia de pelo natural, peinada con un elegante recogido. «Pruébatela. Quiero ver el look completo». Sofía cogió la peluca. El pelo era suave, de alta calidad, nada que ver con las baratas imitaciones sintéticas. «Debe de ser muy cara. Lara lleva un peinado así en los eventos oficiales. Quiero asegurarme de que el vestido armoniza con él», explicó Javier con calma y convicción. «Cámbiate, te espero en el salón». 15 minutos después, Sofía salió a su encuentro. El vestido le sentaba tan perfectamente como la primera vez y la peluca, sorprendentemente, le favorecía. El pelo rubio suavizaba sus rasgos y la hacía parecer más joven. Encontró a Javier frente al espejo del recibidor, ajustándose la corbata. Al ver su reflejo, asintió con satisfacción. «Perfecto. A Lara le va a encantar el regalo. Vamos, o llegaremos tarde». El teatro estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con columnas y moldura. Cuando llegaron, Sofía vio al público elegante subiendo por la ancha escalinata. De repente se sintió fuera de lugar. ¿Qué hacía ella, una simple limpiadora, entre toda esa gente con sus trajes caros? Pero Javier la tomó del brazo y entraron en el vestíbulo. Sofía no se dio cuenta de cómo las cámaras sobre la entrada registraban su llegada, un hombre alto con traje oscuro y una mujer rubia con un vestido verde. La grabación no era muy nítida, pero lo suficientemente clara como para distinguir las siluetas y los colores. En el vestíbulo, Javier compró un programa a una joven uniformada, intercambiando unas palabras con ella. De nuevo, las cámaras grabaron la escena. Cruzaron el vestíbulo hacia la sala y Sofía no podía apartar la vista de la lujosa decoración, lámparas de araña de cristal, butacas de terciopelo, un techo pintado. «Bonito, ¿verdad?», sonrió Javier al ver su rostro maravillado. «Muchísimo», exhaló ella. Sus asientos estaban en la fila 10, un poco a la izquierda del centro. Javier la dejó pasar y se sentaron. A su alrededor, los espectadores iban ocupando sus butacas, se oía un murmullo de voces, risas y el crujido de los programas. Sofía miró a su alrededor y vio una cámara en una esquina de la sala, apuntando hacia el pub. No le dio importancia. Un sistema de seguridad normal. Las luces se atenuaron y comenzó la función. En ese mismo instante, en la otra punta de la ciudad, Lara Fuentes se bajaba de un taxi frente a la mansión de Ricardo Vega. Llevaba un sobrio vestido negro de manga larga, el pelo recogido en un moño bajo y un maquillaje discreto. En el bolso, llevaba el pequeño frasco de veneno y unos finos guantes de cuero. Subió los escalones hasta la maciza puerta de entrada y llamó al timbre. Vega abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Tenía 48 años, pero aparentaba menos, alto, en forma, con canas en el pelo oscuro que solo le añadían distinción. «Lara», pronunció su nombre como si fuera algo sagrado. «Pasa, por favor». Ella entró y él cerró la puerta. La casa estaba en silencio, vacía. No se oía el ruido del servicio ni los pasos de los guardias. «¿Les has dado la noche libre a todos, como te pedí?», preguntó ella, quitándose un ligero abrigo. «Por supuesto, estamos completamente solos. Quería que nada nos molestara para hablar». Vega cogió su abrigo y lo colgó en un armario. «Pasemos al comedor. He preparado la cena. Espero que te guste». El comedor estaba decorado con gusto. Una larga mesa de caoba, sillas antiguas, cuadros en las paredes. Sobre la mesa había velas, servilletas elegantes y copas de cristal fino que brillaban. Era evidente que Ricardo se había esmerado. «Es maravilloso». Lara sonrió, y en su sonrisa no había ni una pizca de falsedad. Sabía interpretar su papel a la perfección. «Siéntate, por favor. Vino. He abierto una botella de tu Burdeos favorito». «Con mucho gusto. Pero déjame a mí». Lara se acercó al mueble bar. «Quiero crear un ambiente especial esta noche. Haces tanto por mí, permíteme que yo también cuide de ti». Se había puesto unos finos guantes de encaje negro en el taxi. La delicada tela no le impedía moverse y parecía un elegante accesorio. Ricardo no notó nada extraño. Mientras Ricardo iba a la cocina a por el pato asado, Lara sirvió vino en 2 copas. Con la mano izquierda sostenía la copa de él, mientras que con la derecha sacaba el frasco de su pequeño bolso. 3 gotas, rápido, discreto. El líquido se disolvió al instante sin dejar rastro ni olor. Se dio la vuelta con las copas en la mano y se acercó a la mesa. Ricardo entraba desde la cocina con la fuente del pato. «Por nosotros», dijo ella, tendiéndole la copa envenenada. «Por nosotros», repitió Ricardo, y en sus ojos brillaba la esperanza. Se sentaron y brindaron. Lara dio un pequeño sorbo, Ricardo uno grande. Dejó su copa en la mesa y lo miró tiernamente a los ojos. «Ricardo, necesito decirte algo», comenzó, y su voz temblaba, no de emoción, sino de una actuación cuidadosamente calculada. «He estado pensando mucho últimamente en ti, en Javier, en mi vida». «Te escucho».
Ricardo se inclinó hacia adelante, toda su atención centrada en ella. Javier no es el hombre con el que pensaba casarme. ¿Ha cambiado? Se ha vuelto duro, frío. A veces siento que para él solo soy un objeto bonito que le gusta exhibir en las recepciones. Pero tú siempre me has tratado de otra manera. Ves a la persona en mí, no al accesorio. Ricardo extendió la mano y tomó la de ella. Lara, te quiero. Te lo he dicho muchas veces, y es verdad. Mereces ser feliz. Si decides dejar a Mendoza, haré todo lo posible para que no te falte de nada. Lara lo miraba y contaba los segundos. 20 minutos, había dicho Javier. Máximo 30. Tenía que seguir con la conversación, ganar tiempo. Tengo miedo, dijo en voz baja. Miedo de no ser capaz. La ruptura, el escándalo podría empezar a vengarse de mí. Javier no me perdonaría algo así. Estaré a tu lado. Ricardo le apretó la mano con más fuerza. No estás sola. Superaremos esto juntos. Habían pasado 10 minutos. Ricardo terminó su vino y se acercó a la botella. ¿Un poco más? No, gracias. Lara negó con la cabeza. Yo ya he tenido suficiente. Él se sirvió media copa más y bebió un sorbo. Lara siguió hablando, inventando historias sobre la frialdad de Javier, su indiferencia, lo sola que se sentía. Ricardo escuchaba, compadecido, consolándola. Era tan sincero, tan abierto. Habían pasado 20 minutos. De repente, Ricardo palideció. Se pasó una mano por la frente. Disculpa, no me encuentro muy bien, dijo, y su voz sonó más débil. ¿Qué te pasa? Lara se levantó pero no se acercó. No sé, estoy mareado y me duele el pecho. Se agarró el pecho, su rostro contraído por el dolor. Lara, llama a una ambulancia. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Lara se quedó allí, mirándolo. Sin emoción, sin miedo ni piedad, solo un cálculo frío. El teléfono. Ricardo extendió la mano hacia la mesa, donde estaba su móvil. Lara se acercó y cogió el teléfono. Lo siento, Ricardo, dijo en voz baja. Pero necesito el dinero de Javier más que tu amor. Ricardo la miró con los ojos muy abiertos, llenos de incomprensión, dolor y terror. Intentó decir algo, pero de su garganta solo salieron estertores. Unas cuantas convulsiones más y se quedó quieto. Lara miró su reloj. 28 minutos. Javier tenía razón. Metódicamente se puso a trabajar. Limpió su copa con una servilleta para borrar el rastro de pintalabios. Cogió su bolso. El frasco estaba en el fondo, envuelto en un pañuelo. Fue a la cocina, encontró la puerta de servicio que Javier le había mostrado en el plano. La puerta daba al jardín. Lara salió, cerró tras de sí y cruzó rápidamente el oscuro jardín hacia una cancela. A la vuelta de la esquina, en la calle de al lado, la esperaba un taxi. A la calle Goya 23, le dijo al conductor, dando una dirección en otro barrio. El coche arrancó. Lara miró por la ventana, pensando que todo había salido a la perfección. Ni un solo error. En el teatro el segundo acto llegaba a su fin. Sofía estaba completamente absorta en la acción que transcurría en el escenario. Los actores eran magníficos, los decorados impresionantes. Se había olvidado de todo, de su pobreza, de sus problemas, de la extrañeza de la situación. Simplemente disfrutaba del arte. Javier estaba sentado a su lado, mirándola de vez en cuando con una leve sonrisa. Las cámaras de la sala los grabaron varias veces, durante el intermedio, cuando salieron al vestíbulo, y al volver a sus asientos. Cada vez, la grabación mostraba a un hombre de traje y a una mujer rubia con un vestido verde. Los rostros estaban borrosos por la distancia y la iluminación, pero las siluetas, la ropa, el peinado, todo coincidía. Cuando la obra terminó, el público estalló en aplausos. Sofía aplaudía con entusiasmo, sus ojos brillaban de emoción. ¿Te ha gustado?, preguntó Javier, ayudándola a levantarse. Muchísimo. Muchísimas gracias por esta noche. Su emoción era sincera. Soy yo quien debe darte las gracias. Él sonrió. Me has ayudado mucho. Ahora estoy seguro de que el regalo será perfecto. Salieron del teatro con la multitud. Las cámaras los grabaron de nuevo. El mismo hombre, la misma mujer. La coartada estaba creada. De camino a casa de Sofía, Javier se detuvo en una cafetería abierta 24 horas. ¿Quieres un café o cenar algo? Gracias, pero ya he tenido suficientes emociones por hoy. Sofía sonrió. Prefiero ir a casa. Ya es tarde. Como quieras. Javier asintió y siguió conduciendo hasta su portal. Le entregó un sobre. Gracias de nuevo. Has estado perfecta. En casa, Sofía contó el dinero. 250 euros en lugar de los 200 prometidos. Sonrió y guardó los billetes. Una noche maravillosa, inolvidable. Mientras en la mansión de Ricardo Vega, su cuerpo yacía enfriándose en el suelo del comedor. Sus ojos muertos miraban al techo. Sobre la mesa 2 copas vacías y unas velas que se consumían.
Ni rastro de un crimen, ni testigos. Solo silencio. A esa misma hora, Lara ya estaba en su apartamento. Se había duchado, se había desmaquillado, se había puesto ropa de casa, había encendido la televisión y se había tumbado en el sofá con un libro. Sola en casa, sin haber salido a ninguna parte. Se había encontrado mal después del teatro, a donde había ido por la noche con su prometido. Tenía las entradas, tenía las grabaciones de las cámaras. Una coartada perfecta, un crimen perfecto. Javier llegó a casa a las 11:30. Se sirvió un whisky, se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad nocturna. Mañana comenzaría una nueva vida. Sin Vega, sin la amenaza de una OPA, con todo el poder y el dinero. Levantó la copa en un brindis silencioso. El plan había funcionado a la perfección. El cuerpo de Ricardo Vega fue descubierto por su asistenta, Ana Pérez, el sábado por la mañana, cuando llegó a trabajar a las 9. La mujer entró en la casa con su llave como de costumbre e inmediatamente sintió que algo no iba bien. Había demasiado silencio. Normalmente el dueño ya estaba levantado, tomando café en la cocina o trabajando en su despacho. Entró en el comedor y se quedó paralizada en el umbral. Vega yacía en el suelo, entre la mesa y un sillón. Un brazo estaba extendido hacia adelante como si intentara alcanzar algo. Su rostro estaba congelado en una expresión de dolor y terror. Ana Pérez gritó y salió corriendo de la habitación, marcando con manos temblorosas el número de emergencia. 20 minutos después, llegó una ambulancia y tras ella, la policía. El médico de guardia examinó el cuerpo y certificó la muerte ocurrida, según una evaluación preliminar, la noche anterior, entre las 8 y las 10. A primera vista, la causa de la muerte parecía un infarto, pero las circunstancias levantaban sospecha. Del caso se hizo cargo la inspectora Elena Ramos, una mujer de 45 años con una mente aguda y una larga experiencia. Llegó al lugar una hora después de la llamada y comenzó la inspección de inmediato. En la mesa del comedor había 2 copas. Una estaba completamente limpia, sin restos de pintalabios, huellas dactilares ni siquiera manchas de vino. La otra tenía huellas. Alguien limpió las huellas de una de las copas, le dijo Elena a su ayudante, el joven subinspector Torres. Y lo hizo a conciencia. Mire, en la botella sí que hay. Y en la otra copa también. ¿Quién limpia una sola copa después de que se vaya un invitado? ¿Quizás la asistenta? Sugirió Torres. No, dice que no ha tocado nada. Llamó a emergencias en cuanto vio el cuerpo. Además, fíjese en las velas, están casi consumidas por completo. Una cena romántica. Vega esperaba a alguien, y ese alguien se esforzó en borrar todo rastro de su presencia. Elena interrogó a la asistenta. Ana Pérez contó que el dueño les había dado la tarde libre a todos el día anterior a las 6, a ella, al guardia de seguridad y al cocinero. Dijo que por la noche recibiría a una invitada importante y que quería estar a solas con ella. ¿Quién era la invitada? No lo dijo, pero la asistenta lo vio preparando la mesa él mismo, colocando los cubiertos y las velas. Entonces era una mujer, dijo Elena. Y claramente alguien con quien no era la primera vez que se veía, si despidió a todo el personal. Compruebe su teléfono, sus mensajes, las llamadas de la última semana. El teléfono de Vega estaba sobre la mesa. La última llamada era del viernes a las 3 de la tarde, una conversación de negocios con un socio. No había mensajes de las últimas 24 horas, pero en el historial de llamadas de la semana apareció un número que Vega había marcado varias veces. La comprobación reveló que el número pertenecía a Lara Fuente. ¿Fuentes? Elena frunció el ceño. ¿No es la prometida de Javier Mendoza? Sí, ella misma, confirmó Torres mirando su ordenador. 32 años. Modelo, figura de la alta sociedad. Oficialmente prometida de Mendoza desde hace 2 años. Interesante, reflexionó Elena. Vega y Mendoza eran competidores. Vega estaba preparando una OPA contra la empresa de Mendoza, y la prometida de uno se ve con el otro. Muy interesante. Comprueben las cámaras de la calle en la entrada de la mansión. Necesito saber quién vino ayer por la noche. Las cámaras mostraron que a las 7:45 llegó un taxi a la casa, del que se bajó una mujer con un abrigo negro y gafas de sol. Era imposible distinguirle el rostro, pero la figura, la forma de andar, el pelo claro, todo apuntaba a una mujer joven. Entró en la casa. Las cámaras no volvieron a registrarla, ni saliendo por la entrada principal, ni ningún otro movimiento. Comprueben el patio trasero, ordenó Elena. Si hay una puerta de servicio, se fue por ahí. Y encuentren al taxista que la trajo. Encontraron al conductor una hora después. El hombre de unos 60 años recordaba a la pasajera. Pidió el coche a través de una aplicación, se subió en la calle de Alcalá y le pidió que la llevara a la mansión de Vega. Durante el trayecto, no dijo nada, miró su teléfono y pagó en efectivo. Apenas recordaba su rostro. Estaba oscuro y la mujer llevaba gafas. Pelo claro, estatura media. Nada más. Compruébenlo, exigió Elena.
Se podía rastrear quién había hecho el pedido a través de la aplicación, pero se había realizado desde un número de teléfono de prepago, comprado en efectivo. Un callejón sin salida. Aún así, Elena citó a declarar a Lara Fuente. Lara llegó a la comisaría el lunes por la mañana, tranquila, serena, con un estricto traje de chaqueta. Se sentó frente a la inspectora y sonrió educadamente. ¿En qué puedo ayudarle? Hábleme de su relación con Ricardo Vega. Elena la observaba atentamente, estudiando cada una de sus reacciones. Nos conocíamos, dijo Lara con voz firme sin titubear. Ricardo me invitó varias veces a cenas de negocios, me cortejó. Siempre me negué. Estoy prometida con Javier Mendoza, pero mantuvimos una relación cordial. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? Hace 2 semanas, en una gala benéfica. Nos saludamos, intercambiamos un par de frases. Nada más. ¿Y el viernes por la noche? Lara ladeó ligeramente la cabeza, como sorprendida por la pregunta. El viernes estuve en el teatro con Javier. Vimos Anna Karenina. Una obra magnífica, por cierto. ¿Tienen las entradas? Por supuesto. Lara sacó 2 entradas de su bolso. Aquí están. Puede comprobarlo. Elena cogió las entradas. Fila 10, asientos 12 y 13. Fecha, viernes 27. Inicio de la función a las 8 de la tarde. ¿Se quedaron hasta el final de la obra? Sí. Después cada uno se fue a su casa en taxi. ¿Y dónde estuvo después? En casa. Me tomé una pastilla para el dolor de cabeza y me acosté. No me desperté hasta la mañana siguiente. ¿Alguien puede confirmarlo? No, vivo sola. Javier no vino a mi casa hasta el sábado por la mañana, a traerme el desayuno. Lara hablaba con calma, y en su voz no había ni un ápice de nerviosismo. Elena la dejó ir, pero algo no le cuadraba. Todo era demasiado perfecto, demasiado pulcro. Solicitó las grabaciones de las cámaras del teatro. El vídeo mostraba cómo a las 8 de la tarde un hombre y una mujer se acercaban a la entrada. Él con un traje oscuro, ella con un vestido verde y el pelo rubio. Entraban en el vestíbulo. Él compraba un programa. Luego la cámara de la sala los grababa en sus asientos. Fila 10, butacas 12 y 13. Los rostros estaban borrosos por la distancia y la luz tenue, pero las siluetas coincidían. Sin embargo, Elena notó una extraña discrepancia. Cuando la pareja salía del teatro después de la función, y la cámara de la salida los grabó a las 11 de la noche, la mujer caminaba con cierta rigidez, como si no estuviera acostumbrada a los zapatos, y el peinado parecía ligeramente diferente. Torres, cite a declarar a Mendoza, ordenó Elena. Quiero oír su versión. Javier Mendoza llegó el martes. Se mostró seguro de sí mismo, respondiendo con claridad y sin dudar. Sí, estuvieron en el teatro con Lara. Ella le hizo preguntas y él respondió con naturalidad y facilidad. Todo parecía verosímil, pero Elena sentía que algo no encajaba. Volvió a las grabaciones y empezó a estudiarlas fotograma a fotograma, y notó otro detalle. Cuando la pareja entraba en el teatro, la mujer caminaba con confianza, con naturalidad. Pero al salir, lo hacía con rigidez, como si no estuviera acostumbrada al entorno, y se ajustaba el pelo de una forma extraña, como si llevara un sombrero. Elena llamó a un perito criminalista, Ignacio Durán, un especialista en análisis de vídeo. Mire esto con atención, le dijo mostrándole las grabaciones. ¿Es la misma mujer o son 2 diferentes? Durán estudió las grabaciones durante varias horas, comparando la forma de andar, los gestos, la manera de moverse. Finalmente emitió su veredicto. Parece la misma, pero con un análisis más detallado, se aprecia un mechón oscuro que se le escapa de forma poco natural de entre el pelo rubio, junto a la cara. Parece una peluca que se ha movido ligeramente. Así que hubo un cambiazo. Elena se reclinó en su silla. Mendoza trajo a alguien que se parecía a su prometida. Creó una coartada. ¿Pero para qué? La muerte de Vega le beneficia, apuntó Torres. La OPA se cancela, él conserva su empresa. Tenemos que encontrar a esa mujer que estuvo con él en el teatro, decidió Elena. Si demostramos el cambiazo, la coartada se derrumba. Volvió a citar a Javier, esta vez de forma más insistente. Señor Mendoza, ¿con quién estuvo en el teatro el viernes por la noche? Con mi prometida. Ya se lo he dicho. El perito afirma que era otra mujer con una peluca. Javier frunció el ceño pero mantuvo la calma. Eso es absurdo. Tienen las grabaciones, las entradas, todo confirma mis palabras. Entonces explíqueme por qué su prometida es rubia teñida y la dama del vídeo tiene un mechón oscuro bajo el pelo claro. No lo sé. Quizá Lara se tiñó el pelo así. ¿Acaso está prohibido? Elena sabía que no tenía pruebas directas. Necesitaba más. Empezó a investigar más a fondo, comprobó los asuntos financieros de Mendoza y Vega. Efectivamente, Vega estaba preparando la OPA. Su muerte había desbaratado todos los planes. El beneficiario era Mendoza. Luego revisó las llamadas telefónicas de Lara. Descubrió una llamada a Vega el lunes antes de su muerte. Duración de la conversación,
7 minutos. ¿De qué hablaron? Elena citó a Lara de nuevo. Esta vez, le hizo una pregunta directa. Usted llamó a Vega el lunes. ¿De qué hablaron? Lara dudó un instante. El primer signo de incertidumbre. Me llamó él a mí. Volvió a invitarme a cenar. Le dije que no. Los registros dicen lo contrario. ¿Fue usted quien lo llamó? Lara se mordió el labio. Es posible que le devolviera la llamada. No lo recuerdo con exactitud. Fue hace varios días. ¿Y el viernes no se vieron? No. Como le dije, estaba en el teatro. Y entonces, Lara cometió un error. Ricardito era muy insistente, pero se interrumpió, dándose cuenta de que había llamado a Vega por su nombre, y además con un diminutivo que usan las personas cercanas. Quiero decir, el señor Vega, nosotros solo éramos conocidos. Elena captó ese momento. Ricardito. Una forma extraña de referirse a un simple conocido. Lara palideció. Ha sido un lapsus, por supuesto. Elena asintió, pero anotó el detalle en su cuaderno. Después del interrogatorio volvió a las grabaciones de las cámaras, empezó a comprobar las tiendas de la zona del teatro y encontró la boutique donde 3 semanas antes se habían comprado 2 vestidos verdes idénticos. En la grabación aparecían Javier Mendoza y una mujer que se probaba los vestidos. No era Lara, era otra. La vendedora recordaba aquella compra. Un pedido extraño, 2 vestidos idénticos. El cliente explicó que uno era para la prueba y el otro para su prometida. ¿Y quién se lo probó? Preguntó Elena. Una mujer. Dijo que le estaba ayudando a elegir un regalo. ¿La recuerda? Vagamente. Estatura media, pelo oscuro, unos 35 años. Un rostro común, nada destacable. Elena pidió la grabación de las cámaras de la tienda y la vio. La mujer del vestido verde probándoselo en la boutique. Ahora solo quedaba encontrarla y hacerla hablar. Encontrar a la mujer de la boutique resultó más fácil de lo que la inspectora Ramos esperaba. La vendedora recordó que Javier Mendoza se había dirigido a ella por su nombre, Sofía, y como él había ido a recogerla en coche justo a la tienda, era lógico suponer que la mujer trabajaba en algún lugar cercano o estaba relacionada con su empresa. Elena fue personalmente a la oficina de Mendoza y solicitó una lista de todas las empleadas llamadas Sofía. Resultaron ser 3, 2 contables y una limpiadora. Las contables no encajaban ni por edad ni por apariencia, pero la limpiadora, Sofía Martínez, de 36 años, se ajustaba perfectamente a la descripción. Elena la citó a declarar como testigo. Sofía llegó asustada, pálida, sin entender qué estaba pasando. Sofía Martínez. Elena le señaló una silla. Siéntese. Unas pocas preguntas. ¿He hecho algo malo? La voz de Sofía temblaba. Hábleme de su relación con Javier Mendoza. ¿Relación? Sofía parpadeó confundida. Ninguna relación. Es mi jefe. Soy limpiadora en su empresa. Usted estuvo con él en el teatro el viernes 27. Sofía asintió. Sí, estuve. Me pidió que le ayudara. Dijo que quería probar un vestido para su prometida y que ella estaba de viaje de negocio. Que yo me parecía a ella en la figura. Así que me lo pidió. Me pagó por ello. ¿Cuánto? Primero 100 euros por probarme el vestido en la tienda, y luego otros 250 por ir al teatro. Dijo que quería ver cómo quedaba el vestido en un entorno formal. Elena sacó una fotografía de Lara Fuente. ¿Es esta su prometida? Sí. Me enseñó una foto suya. Dijo que nos parecíamos. ¿Y se puso una peluca? Sofía asintió sorprendida. Sí. El señor Mendoza me dio una peluca rubia. Dijo que su prometida llevaba ese peinado y que quería ver el look completo. Acepté, el dinero no era poco. Elena se quedó pensativa. Todo encajaba. Mendoza había buscado deliberadamente a una mujer parecida a su prometida, la había vestido con un traje y una peluca idénticos y la había llevado al teatro para crear una coartada. Mientras tanto, la verdadera prometida estaba asesinando a Vega. Sofía, ¿entiende que la han utilizado? ¿Utilizado? La mujer palideció. ¿Cómo? Mientras usted estaba sentada en el teatro, haciéndose pasar por la prometida de Mendoza, ella estaba en otro lugar, asesinando a un hombre, y usted le estaba creando una coartada para las cámaras de seguridad. Sofía se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, no lo sabía. Se lo juro, no sabía nada. Me dijo que era un regalo para su prometida. Solo una prueba. La creo. Elena suavizó el tono. Usted es una víctima, no una cómplice. Pero ahora tiene que prestar declaración oficial, contar todo con detalle, la prueba en la boutique, la peluca, el teatro. Eso nos ayudará a demostrar la culpabilidad de Mendoza y su prometida. Sofía asintió, secándose las lágrimas. Lo contaré todo, todo lo que recuerdo. Su testimonio se convirtió en la prueba clave. Elena reunió todas las pruebas, las grabaciones de las cámaras de la tienda, la declaración de la vendedora, las grabaciones del teatro, el testimonio de Sofía,
el informe financiero que confirmaba el beneficio de Mendoza con la muerte de Vega. La autopsia del cuerpo de Vega reveló restos de veneno en la sangre, una sustancia rara que en pequeñas dosis provoca síntomas de infarto. Javier Mendoza y Lara Fuentes fueron detenidos el jueves. Los interrogaron por separado. Lara no aguantó. Cuando le presentaron el testimonio de Sofía, las grabaciones de las cámaras y las pruebas del envenenamiento, comprendió que el juego había terminado. Fue todo él, dijo señalando a Javier. Él lo planeó todo, me obligó a hacerlo. Me amenazó con dejarme sin nada si no le ayudaba. Le tenía miedo. Pero los mensajes entre ellos, recuperados por los investigadores, mostraban otra cosa, la fría y calculadora asociación de dos personas dispuestas a matar por dinero. Ninguna coacción, solo beneficio mutuo. Javier aguantó más tiempo, pero cuando comprendió que las pruebas eran suficientes para acusarlo, también empezó a echarle la culpa a Lara. Dijo que fue ella quien insistió en el asesinato, que él solo ayudó a crear la coartada sin conocer sus verdaderas intenciones. El tribunal no creyó a ninguno de los dos. Las pruebas eran irrefutables. Javier Mendoza fue condenado a 18 años de prisión por organizar un asesinato. Lara Fuentes a 17 años como ejecutora. Ambos lo perdieron todo, el dinero, la reputación, la libertad. La empresa de Mendoza fue vendida para saldar deuda. Sus activos, embargados. Sofía Martínez testificó en el juicio como testigo clave y recibió protección. Fue despedida de la empresa de Mendoza, pero Elena la ayudó a encontrar un nuevo trabajo en una empresa decente con un sueldo normal. 6 meses después del juicio, Sofía estaba sentada en su cocina, tomando una infusión. Fuera caía una lluvia primaveral, pero ella se sentía cálida y tranquila. Pensó en lo cerca que había estado del desastre sin siquiera saberlo, en lo fácil que era convertirse en un peón en el juego de otros. Pero había sobrevivido. Es más, su vida había mejorado. Un nuevo trabajo, un mejor sueldo, tranquilidad. Y aquellos dos, que se creían tan inteligentes y calculadores, estaban entre rejas. Su plan perfecto se había desmoronado por pequeños detalles, un lapsus, una forma de andar, un análisis pericial. Porque la habían considerado a ella, una simple limpiadora, invisible e insignificante. Pero fue precisamente ella la clave para desenmascararlo. Fue su testimonio el que destruyó su coartada y los envió a la cárcel. Sofía terminó su infusión y sonrió. La vida es una cosa extraña. Nunca sabes qué papel te tocará interpretar.